usted se da cuenta, si ve bien las escrituras, sobre todo en las historias de los reyes, que va a encontrar a veces padres buenos con hijos malos, y también va a encontrar padres malos con hijos buenos. Y eso nos hace entender a nosotros, hermanos, que las decisiones respecto a la vida son individuales, que las personas eligen su camino. Y eso nos genera una responsabilidad personal a nosotros. Así que, como nos quedamos a la mitad, vamos a continuar aquí. Y nos quedamos en el capítulo 35, donde Josías celebra la Pascua. Vimos desde su ascenso al trono a los, ¿qué años? 8 años. Y cómo él fue ascendiendo, lo primero que hizo fue, recuerda, quitar los ídolos, recorrió el país, quitó los ídolos terribles que su papá y su abuelo habían adorado y que habían instalado en el territorio de Israel. Y Josías hizo una gira por todo el país, limpiándolo de estos ídolos. Y enseguida, al terminar inmediatamente, lo que hizo fue ir al templo para restaurarlo. Y entonces celebró la Pascua. Capítulo 35, verso 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Y mire que esta era la fecha exacta, a los 14 días. Si usted ve la Pascua original en el libro de Éxodo, se va a dar cuenta que es a los 14 días. Y versículo 2, puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. ¿Se da cuenta que no estaba ahí? No estaba. Pónganla en el lugar donde debe estar, dijo. Y en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias. Voy a pasar todo eso, versículo 7. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes. ¿Todo para qué? Para todos los que se hallaron presentes. ¿Esto de dónde salió? De la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías, Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, con Anías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Versículo 11. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza. Y eso está en el libro de Éxodo también. Finalmente, versículo 17. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Es decir, él tenía 18 y 8, 26 años. Ahora, termina la Pascua, una grandísima celebración, llena de júbilo, llena de regocijo, porque la Pascua, ¿de qué nos habla? De Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. La celebración apuntaba hacia ese futuro que todo el pueblo de Israel esperaba. Pero, note esto, celebran la Pascua
y pareciera que todo va bien. De hecho, desde que Josías inició a los 8 años, todo iba en una forma ascendente para él. Pero aquí encontramos algo interesante. Ahora siéntese por favor, porque algunos ya están muy serios. Tome su lugar. Y mire hermano, quiero pedirle algo. Mientras estamos viendo aquí lo que nos enseña la Escritura respecto a la vida de Josías, yo espero que se dé cuenta de algo. En muchos sentidos, esta vida de Josías asemeja a la vida cristiana de muchos. Todo va ascendente, pero sucede algo. Versículo 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Ahora, si se fija en ese versículo, no dice contra quién era la guerra. Solo dice que Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates. Ahora, el Éufrates no estaba en el territorio de Israel, estaba en otra parte, pero Josías, salió contra él. Ahora, ¿contra quién era la guerra entonces? Mire, vaya conmigo allá, Segundo de Reyes, capítulo 23. Regrese, antes de Crónicas está Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 28. ¿Ya lo encontró? Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Es lo que acabamos de leer. Pero no todos los detalles están iguales en los dos libros. ¿Y con quién era el pleito, como diríamos acá? No era con Josías, hermano. Note lo que dice ahí enseguida. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió ¿contra quién? Contra el rey de Asiria, al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. ¿Por qué Josías va contra él si el pleito no es con ellos? Porque hacían alianzas en ocasiones. Pero Josías sale y quiero hacerle una pregunta. ¿Quién le dijo a Josías que fuera a pelear? Nadie. Él salió. A veces, hermanos, uno supone que porque las decisiones suyas, en su mayor parte, han sido bien tomadas, porque Dios le ha guiado, porque se ha guiado por la palabra de Dios, supone que todo lo demás será igual. No siempre, hermano. No siempre. Por eso dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y dice también el libro de Proverbios, fíjate de Jehová de todo tu corazón, ¿y qué? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y cuando el texto dice reconócelo en todos tus caminos, ¿qué significa esto? En todas las decisiones importantes. Ahora, cuando alguien va a la guerra, tiene que saber que en la guerra hay riesgo de muerte. No es una decisión pequeña. Pero a veces uno pierde el sentido del riesgo porque todo lo que ha hecho le ha salido bien. Y note, si regresa conmigo a 2 de Crónicas 35, donde estábamos, note lo que le dice el enemigo. Leímos en 2 de Crónicas 35, 20, que Josías salió contra él, y Necao, verso 21, Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. ¿Quién era? Asiria, ya lo leímos. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran ¿qué? De boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Es decir, Dios hablaba a través de Necao. Ahora, que Dios hable a través de alguien inconverso no es algo raro, hermano. A veces Dios hizo eso. Si Dios habló a través de una burra, ¿se acuerda? La burra de Balaam. Habló a través de ella, que por supuesto que no era cristiana la burra. Y entonces a veces Dios ha hablado también a través de personas que no son creyentes, pero Dios les ha dado algún mensaje. Y
En este caso, este hombre le dice, mi pleito no es contigo, es contra el rey de Asiria. Dios me envió, me dijo que me diera prisa, quítate de en medio, pero Josías no lo hizo. Ahora, esto es una mala decisión porque en la Biblia hay un pasaje, creo que es el libro de Proverbios, no lo recuerdo y no lo anoté, pero dice, no te involucres en pleito ajeno. Eso es riesgoso, hermanos, meterse en pleito ajeno. La esposa de mi primo hermano, la hermana Carmen Portillo, misionera, nos contó un día de uno de sus hermanos. Él estaba joven y venía del trabajo un sábado por la noche. Venía del trabajo y entonces había un grupo de pandilleros, o ella supone que eran pandilleros, pero un grupo de jóvenes que estaban haciendo pleito contra otro. Y no recuerdo qué número era, pero eran más que él. Obviamente él estaba solo y estaban golpeándolo. Y entonces él llega y pasa y se le hace fácil y se metió en el pleito. Lo apuñalaron y ahí murió. Meterse en pleito ajeno, hermanos, tiene sus riesgos. De por sí, humanamente. Hay un pasaje en la Biblia que dice, el simple todo lo cree. El avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y llevan el daño. Uno tiene que darse cuenta de algo, hermanos, porque en el caso de Josías, mire que no tomó en cuenta. Ve que la Biblia dice que siguió en los caminos de David su padre, pero se acuerda una ocasión donde David su padre le preguntó a Dios, Señor, ¿iré contra ellos? ¿Los entregarás en mi mano? Y lo vamos a ver en un momento más. Y Dios le dijo, ve contra ellos, yo voy a estar contigo. Pero en este caso Josías no lo hizo. Ahora, siga leyendo conmigo, por favor. Leímos el 22, que Josías no se retiró. Y le leo otra vez el 22. Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey dijo a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos, primeros y postreros, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Así que mire esta situación de Josías, que se inmiscuye en un pleito ajeno. Hay un problema aquí, hermanos. No tuvo el discernimiento necesario. Y a propósito de esto, déjeme hacerle una pregunta solo para que lo medite. Hay una regla general que dice que nadie muere ni antes ni después, sino en su tiempo. ¿Ha escuchado esto? Sin embargo, considere estas escrituras. Escuche. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y qué más? Y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Nota el sentido del pasaje? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si usted toma el pasaje y ve lo que está implícito, ahora se lo muestro en el sentido contrario. Si el texto dice que quien honra a su padre y a su madre le irá bien y será de larga vida sobre la tierra, ¿qué sucede cuando alguien deshonra a su padre y a su madre? Se acortan sus días. Mire lo que dice el Salmo 55:23, solo por mencionarle uno, Salmo 55:23. Salmo 55:23. Hay más, pero mire este. Mas tú, Dios, espero que lo encuentren, mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Piensa en esa frase, no llegarán a la mitad de sus días. ¿Qué significa?
tenían un número de días establecido, pero por haber tomado la senda del error, porque dice ahí que son sanguinarios y engañadores, entonces no van a llegar ni a la mitad de sus días. Eso dice el pasaje. Así que, hermanos, no seamos tan simples en ese pensamiento. Dios tiene planes, pero mire, si de repente esto le hace cortocircuito y le hace difícil comprender, solo piensa en este otro asunto. Dios le juró al pueblo de Israel que los iba a llevar a la tierra prometida, ¿se acuerda? Les juró. Dice que alzó su mano y les juró que los iba a llevar de Egipto, de la cautividad, a la tierra que fluye leche y miel. Les hizo esa promesa. Pero muchos no llegaron, ¿se acuerda? A pesar de la promesa. ¿Por qué razón? Tomaron malas decisiones, se rebelaron, fueron incrédulos y ofendieron el nombre de Dios, porque la incredulidad es una ofensa contra Dios. Es pensar, no puedes hacerlo, no tienes la capacidad de hacerlo. Y estos hombres no entraron a la tierra prometida, a pesar de la promesa de Dios para ellos, porque la promesa de Dios era para todos ellos, pero no la disfrutaron por esa razón. Ahora, mira lo que dice, busque conmigo por favor, 1 de Crónicas 14, 8 al 10. 1 de Crónicas 14, versículos 8, 10 y 11. Este es el pasaje que le mencioné del rey David. 1 de Crónicas 14, 8. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, note esto con atención, entonces David, ¿qué hizo? Consultó a Dios, diciendo, ¿subiré contra los filisteos? Y luego hay otra pregunta, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió, él le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim y ahí los derrotó David. Dijo luego David, rompió Dios mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Así que, versículo 12, dejaron ahí sus dioses y David dijo que los quemasen. Pero mire lo que hizo David, tiene una batalla. Ahora, mire este asunto interesante, hermanos. David, ¿cuál es la diferencia entre David y Josías? David era un guerrero, así inició, era un guerrero, estaba acostumbrado a pelear. Las batallas eran lo suyo. Luego llega a ser rey, pero era un guerrero todavía. Josías no lo era. No lo era, era un rey. Y entonces David, a pesar que es un guerrero que está acostumbrado a eso y tiene a un ejército enfrente y sabe de guerra, entonces David consulta a Dios. ¿Subiré contra ellos? Primer pregunta. Segunda, ¿los entregarás en mi mano? Es decir, no solo quiero pleito, quiero saber si voy a ganar. Y entonces Dios le responde, sube contra ellos, yo los voy a entregar en tu mano. Con esa certeza es que subió David. Y Josías, que siempre había imitado el camino recto de David, olvidó esto. El hombre le dijo, ¿se acuerda? Que yo no tengo pleito contigo, no vengas contra mí. De hecho fue Dios el que me envió contra Asiria. Vete a tu lugar, no sea que tú también mueras. Pero Josías no hizo caso. Y no se dio cuenta que era Dios quien hablaba a través de Necao. Aquí viene la pregunta, hermano. Josías era un hombre bueno. Amaba a Dios. Andaba en sus caminos. Y no se desvió de los caminos de Dios. Pero tomó una decisión equivocada. ¿Qué nos enseña eso? ¿Que eso nos puede pasar a nosotros? Hombres buenos, mujeres buenas, que andan en la senda del Señor, pero a veces, por no consultar al Señor específicamente sobre ese asunto, podemos tomar decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas pueden traer consecuencias graves. ¿Qué cosa más grave que la muerte? En el caso de Josías. Ahora, uno dirá, pero hermano, seguramente está en el cielo por la vida que llevó. Seguramente que sí, pero seguramente que Dios podría haber tenido más planes para él, que se terminaron porque él no consultó al Señor. Hay una enseñanza ahí, hermano. Nunca se olvide que todas las historias del Antiguo Testamento
La Biblia dice, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron y están ahí para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todas las historias de la Biblia tienen lecciones para nosotros y aquí, como en todas las demás historias, hay lecciones importantes para nosotros, así que considérelo, tómelo en cuenta, y porque eso puede ser la raíz de nuestros fracasos y tropiezos. El hecho de no consultar al Señor y pensar que porque estamos en el camino de Dios y porque hemos hecho las cosas bien, entonces todas las demás cosas saldrán bien. Cada asunto, cada cosa necesita ser presentada delante de Dios tal como lo hizo David. De hecho, uno de los grandes tropiezos de David el rey fue un día que no consultó al Señor, ¿se acuerda? Eran los días en que los reyes salen a la guerra. Y no fue que David dijo, Señor, ¿me quedaré a descansar? No, él lo hizo, sin consultar al Señor. Se quedó y entonces vino el tropiezo. Ahora, dejemos a Josías por un momento y vayamos con sus antepasados, un poquito nada más. No regresamos mucho, pero un poquito. Considere a su abuelo, Manasés. Capítulo 33 de Segundo de Crónicas, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 33. El abuelo de Josías. ¿Lo tiene? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y mire, en la mañana estábamos viendo acerca de la paciencia de Dios. ¿Cuántos años duró en el reinado? 55 años. Mire si Dios no es paciente, hermano. 55 años. Porque él, versículo 3, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Su papá era Ezequías, que era un rey bueno. Y uno se pregunta, ¿cómo puede un rey tan bueno como Josías tener un hijo, como Ezequías, tener un hijo como Manasés? Ahora, regresaremos a ello al final, para armar el rompecabezas que está aquí. Así que regresemos con Manasés. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones. Verso 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Los Baales eran ídolos que tenían que ver con la fertilidad, no solo con la fertilidad humana, pero en las cosechas. Y hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en ¿dónde? Eso es gravísimo, hermano. Cuando alguien rompe lo sagrado, eso es profano. Y lo profano es algo muy grave. Recuérdese de los 2 hijos de aquel sumo sacerdote que entraron en el templo y ofrecieron fuego extraño, fuego que Dios no había mandado y terminaron ahí. El mal es terrible de por sí, el pecado es terrible de por sí, pero cuando el mal implica afrentar lo sagrado, eso es doblemente grave. Y eso es lo que hizo este hombre. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y uno se pregunta, ¿pero por qué ahí? ¿Por qué no en otra parte? ¿Por qué ahí? Y algo más grave todavía, versículo 6, pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Ahora, permítame detenerme aquí un poquito. Pasó a sus hijos por fuego. ¿Qué era esto? Era una ceremonia de los fenicios, allá se inició, y el ídolo que a quien se rendía culto en esas ceremonias era Moloc. Moloc era una imagen gigantesca, tenía una figura de hombre y estaba sentado, tenía los brazos extendidos, pero estaba hueco por dentro, pero era de acero. Estaba hueco por dentro de manera que de alguna manera podían encenderlo. Era la figura de un hombre, pero con su cara de toro. Y lo calentaban al rojo vivo. Y ahí en las manos del becerro, porque tenía las manos extendidas, ahí ponían a los bebés recién nacidos. Había música durante la ceremonia, porque era una ceremonia larga, en la que no entraré en detalles, porque duele el corazón nada más de imaginárselo.
Había música y cuando ponían a los bebés ahí en las manos de este ídolo abominable, la música subía de volumen. Era como el clímax. Tenía un doble propósito. No solo exaltar al ídolo, pero también ahogar los gritos del bebé, que morían quemados ahí. Y uno se pregunta, ¿quién puede ser capaz de ofrecer a su propio hijo para que muera así? Y también con eso surge otra pregunta, ¿y por qué lo hacían? Porque a través de eso esperaban recibir fortuna, le llamaban ellos, que les fuera bien. Pero hermanos, como si el pueblo de Israel, como si el pueblo de Dios no supiera que el secreto de todo bien es buscar al Señor. Como si no supiéramos que el secreto de todo bien es buscar al Señor y rendirle adoración y alabanza y entregarle nuestra vida. Eso es inaceptable para cualquier hombre o mujer que se dice cristiano, que habiendo conocido al Señor, es lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por lo cual Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entre esas cosas está esto, hermano. ¿Cómo alguien puede ser capaz de hacer que su hijo, el fruto de sus entrañas, muera así quemado? Y entonces uno puede entender, hermanos, por qué razón, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, les dijo, acaben con ellos, no sea que aprendan sus maneras. Pero no lo hicieron. Y esto les fue un tropezadero tremendo, incluso en los días de Salomón. Porque esto es lo mismo que pasó con Salomón, hermano. Mire lo que dice Primero de Reyes, capítulo 11. Y por eso Dios se enojó tanto con Salomón. Pero por amor de David su padre, tuvo misericordia y rompió el reino de la mano de su hijo. Primero de Reyes, capítulo 11. Y era la razón también por qué Dios les había prohibido que no se casaran con mujeres extranjeras. Porque les van a desviar su corazón en pos de sus ídolos, de sus dioses. Probablemente Salomón pensó que a él no le iba a pasar, siendo un hombre tan sabio. Pero, insisto, si algo hemos de aprender de las historias bíblicas es que el riesgo siempre está ahí. No hay intocables, hermano. No lo hay. El único intocable está en los cielos. Capítulo 11 de Primero de Reyes, verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 1000 mujeres. Si hacer feliz a una mujer es la tarea de toda la vida, lo digo con el respeto de las damas, pero es desafiante. Imagínese 1000, y se juntó a ellas con amor, y no le bastaron 700 esposas, pero necesitaba concubinas. Si usted hace cuentas, para visitar a una cada día, ¿pasaba cuánto tiempo? Casi 3 años. Imagínese. Imagínese. Pero el terrible problema, hermanos, no solo fue eso, pero que las mujeres suyas desviaron su corazón. Versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom. Dicen los estudiosos que este Milcom era otro nombre para Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Mire cómo le llama, ídolo abominable. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios
a sus dioses. Pero le llama ídolo abominable. Dios abominaba eso, hermanos. Hay un pasaje donde dice que a Dios nunca le pasó por la mente ni por su corazón el pasar a los hijos por fuego, pero ellos lo hicieron, imitando a los habitantes de esas naciones, que Dios le dijo a Moisés: por eso la tierra los está vomitando, por eso los voy a exterminar a todos ellos. Quítenlos de ahí, no sé, que aprendan de ellos y les sean tropezadero. Pero no lo hicieron. No siguieron cumplidamente el mandato de Dios, y entonces pudo uno entender por qué Dios tenía tanto celo por eso, y podemos entender por las consecuencias que hubo después para con Israel. Y de ahí también aprendemos nosotros, hermano, porque Dios nos enseña a apartarnos de todas esas cosas. Salomón, el hombre más sabio, tropezó por ahí. Sansón, David. Ahora, lo que pasó en el caso que estamos leyendo, mira el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Ahora, esto pasa en el caso de Salomón, y le traje aquí para que viera cómo le llama Dios a este Moloc, ídolo, ¿qué? Abominable. Manasés introdujo el culto otra vez ahí, a pesar que Ezequías su padre lo había quitado y había quitado todas las imágenes, pero Manasés volvió a restaurarlo. Ahora, regrese ahora conmigo, por favor, a 2 de Crónicas, donde estábamos, capítulo 33. Versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá, 33:9, y a los moradores de Jerusalén para hacer, miren lo que dice, más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Quiénes hicieron eso? Los asirios. Ahora, note aquí, hermano, este asunto. Los asirios se llevaron al rey. Y el nieto, Josías, después, ¿por quién peleó donde murió? Por Asiria. Los asirios fueron invadidos y él salió a defenderlos, porque este hombre Necao venía contra Asiria. Y entonces Josías sale a pelear, olvidándose que a su abuelo los asirios le hicieron esto. Versículo 11. Y dice que aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahora mira el verso 12. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, ¿qué pasó? Fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahora, escúcheme acá, por favor. No es el hecho de que recuperara el reino. No es el hecho que volviera a gobernar. El asunto más valioso aquí es que fue perdonado. El asunto más valioso es que Dios tuvo misericordia de él y restauró la comunión con él, porque después de esto, ¿cómo sabemos que el arrepentimiento fue genuino? ¿Cómo sabemos que el arrepentimiento fue sincero? Que no estaba solamente angustiado por la situación en que se encontraba. Bueno, nos damos cuenta porque él cambió. Versículo 14. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló a Ofel. Y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y mira el 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén. ¿Y qué hizo? Los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen ¿a quién? A Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también. ¿Y cómo fue oído?
todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí, todas estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. Así que en medio de todo este cuadro oscuro de Manasés, lo que encontramos es que cuando estaba en angustias, él clamó a Dios y Dios le escuchó. Hay una lección para nosotros, hermanos, hay una lección grande. Si Manasés, siendo tan terrible, una vez que clamó a Dios, cuando estaba puesto en angustias, fue escuchado, cualquier hombre, cualquier mujer, por terribles que hayan sido sus caminos, si se vuelve de todo corazón al Señor, va a ser escuchado, hombre o mujer, amén. Esa es la grande misericordia de Dios. La Biblia dice en Oseas 5:15, en su angustia me buscarán. Así que su clamor fue sincero porque él se apartó de los caminos donde andaba. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero muere y lo sepultan. Y entonces ponen en su lugar, versículo 21, a su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Porque miren lo que leímos en el 20, durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. Era el papá de Josías. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero, lea conmigo el 23, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. A veces uno se cansa de leer estas historias, ¿verdad? De cómo el pueblo de Dios se apartaba de él. Asombra, hermanos, como decía uno de los cantos de los muchachos, asombra su misericordia, asombra su gracia, asombra que Dios sea tan bueno y perdonador. Pero alguna vez, yo recuerdo en un culto unido, entre los 18 y los 20 años, y se tocó uno de esos temas, y uno de los jóvenes que estaba ahí, y dijo, pero ¿por qué Dios les tuvo tanta paciencia? Y yo estaba detrás de este joven. ¿Por qué Dios les tuvo tanta paciencia al pueblo de Israel que era tan terco? Y alguien le dijo por ahí, ¿y por qué Dios tiene tanta paciencia contigo que eres tan terco también? Es como Jonás, ¿verdad? Se enojó que Dios tuvo paciencia con los de Nínive, pero también tuvo paciencia con él. Pero cuando alguien piensa que Dios tiene poca paciencia, no tendría más que leer la historia del pueblo de Israel y también que analizar su vida a la luz de las Escrituras, porque Dios también ha tenido mucha paciencia con nosotros. Y este fue el hijo de Manasés. Siguió los caminos de su padre, pero no se arrepintió como su padre. De ahí nace Josías. Y Josías, teniendo un padre malo y un abuelo malo, él fue distinto, siendo un niño, hermano. Usted puede explicarse eso, tal vez no tiene toda la explicación, pero lo cierto es una cosa, hermano. Nuestros ancestros no determinan lo que somos nosotros. No, en absoluto. Porque incluso cuando muere Josías, que fue un rey bueno, mire lo que dice, capítulo 35, habíamos visto cuando Josías muere. ¿Ya lo encontró? Capítulo 35, cuando muere Josías. Y al inicio del capítulo 36, entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó a la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Ahora, nota el verso 5. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. ¿Y qué hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Vienen de un padre bueno, pero hizo
lo malo. Padre malo, hijo bueno. Padre bueno, hijo malo. Sucede. Y subió contra él, versículo 6, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Es una serie de situaciones tan difíciles, hermano. Pero en medio de todo eso, lo cierto es una cosa. Cuando alguien decide seguir el camino de Dios, Dios lo bendice y Dios lo usa. Por supuesto que sí. Ahora, vea un pasaje de la Biblia conmigo, por favor. Vamos al inicio del asunto. Y ahí vamos a terminar. ¿Dónde inicia toda esta historia? Nosotros llegamos, vaya conmigo por favor, a 2 de Crónicas, capítulo 32. Habíamos visto el capítulo 33. Y a ver si no se ha perdido con tantos nombres. Pero mire, este hombre con quien empezamos, Josías, ¿quién era su papá? Amón. ¿Y el abuelo? Manasés. ¿Y el bisabuelo? Ezequías. Vamos a la historia de Ezequías, porque ahí hay un dato, hermano. Hay un dato muy aleccionador para nosotros, que probablemente nos puede hacer ver cómo la historia pudo haber cambiado. Vamos entonces en el capítulo 32 a ver algunos detalles con Ezequías. 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 24. ¿Lo tiene? En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ahora, que Ezequías se enfermó y luego se volvió al Señor, encontramos aquí. Ahora, vaya conmigo al libro de los Reyes, 2 de Reyes, capítulo 20, que nos da más detalles de esto. 2 de Reyes, capítulo 20. El libro de Isaías también nos habla, pero aquí, 2 de Reyes, capítulo 20. Verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Cuál fue el mensaje? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Muy duro el mensaje, pero era la decisión de Dios, ¿verdad? A través del profeta. Así dice Jehová: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ahora ya no le voy a leer toda la historia de Ezequías, porque le dije, nos acercamos al final, pero aquí el asunto es que Ezequías fue un rey bueno. Él hizo muchas cosas buenas respecto a él, respecto a su vida personal y respecto al pueblo de Israel. Pero entonces se enferma, viene el profeta y le dice: vas a morir, Ezequías, ordena tu casa. Así te dice el Señor: ordena tu casa porque vas a morir. Pero Ezequías no acepta el mensaje de Dios, y en el versículo 2 dice: él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. Note esto, hermano, puede subrayarlo, porque eso se tiene que tomar con reserva. Yo he oído tu oración. Porque hay un caso en el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel en el desierto estaba hastiado de el maná y pidió carne. ¿Se acuerdan? Y Dios respondió la oración, les dio carne. Pero dice la Biblia, escuchó su oración, pero envió sobre ellos mortandad. Lo vamos a leer un poquito adelante. Escuchó su oración, pero envió mortandad sobre ellos. Salmo, ponga un separador ahí, por favor, donde vamos. Ponga un separador y vea el pasaje que le digo en el Salmo 106.
13 al 15. Salmo 106, versículo 13 al 15. ¿Lo encontró? Salmo 106, 13 al 15. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Se acuerda que comieran tanta carne que dice la Biblia que salía por sus narices? Se enfermaron y murieron muchísimos de ellos. Por eso dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. La mejor senda, hermanos, a la luz de toda la Biblia. Usted puede leer del principio al final y va a encontrar desde Génesis a Apocalipsis una sola línea segura. Lo que el Señor Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos. Que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es la mejor senda para los hijos de Dios. Siempre. Siempre y en toda circunstancia. Y entonces aquí la voluntad de Dios para Ezequías es: vas a morir, Josías. Llegó el tiempo de ir al hogar. Pero Ezequías no se resigna y le pide a Dios. Y entonces Dios le contesta. Ahora sí regrese a Segundo de Reyes, donde estábamos. Capítulo 20. Versículo 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días. Subraye eso. ¿Cuántos años? 15 años, grábeselo. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Cuántos años dijo que le añadiría? 15. Ok, haga cuentas. Versículo 7. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esa señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que te ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Pase hasta el versículo 20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Capítulo 21. ¿De qué edad? 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Haga las cuentas. Manasés nació, ¿cuánto tiempo después de que le hizo la petición a Dios que le añadiera vida? Fue después de esa petición. Es decir, si Ezequías hubiese aceptado la voluntad de Dios: ordena tu casa porque morirás, no vivirás, Manasés no habría nacido, ni Amón. Y se hubiera librado de ese dolor. Hace un tiempo atrás, escuché la historia de un pastor. Le llamaron para orar por una pareja. La mamá había tenido bebés y estaban en el hospital, pero nacieron muy mal. Era un niño y una niña. Y estaban muy graves. Entonces llamaron al pastor para que orara por ellos. Y él llega, y cuando le platican la grave situación, entonces él se acerca para orar, pero él dice, él fue quien platicó la anécdota, dice que cuando se acercó él sintió una sensación muy rara en su corazón. Normalmente cuando uno se acerca con alguien enfermo o gravemente enfermo, ¿qué pide? Máxime si son
niños, que Dios los sane, ¿verdad? Pero él sintió una carga ahí muy rara, que dice que no había experimentado antes. Y entonces en su oración le dijo al Señor, Señor, haz tu voluntad en estos niños. Y los papás reaccionaron con enojo. No, pero no ore así. Le hablamos para que orara que Dios sane a mis hijos. El papá y la mamá enojados. No queremos que ore así. Y lo sacaron del hospital. Le pidieron que se fuera. Si va a orar así, mejor váyase. Y estaba llegando gente, todos pidiendo que Dios sanara a los bebés. Él se fue. Salió de la iglesia tiempo después. No por esta situación, por otras cosas. Salió y entonces anduvo. Era y es un evangelista todavía, predicando el evangelio por todos lados, y un día regresó, no sé dónde se los encontró, pero los niños vivieron, él y ella, y se los encontró en una campaña, y entonces ellos se acercan con él y llorando le dicen, pastor, usted tenía razón, estos niños crecieron, vivieron como ellos estaban pidiendo y como las otras personas le pidieron a Dios, vivieron. Pero él se convirtió en un drogadicto y ella en una prostituta. Han traído, dijo la mamá y el papá, dijeron, han traído tanta tristeza y tanto dolor, tanta vergüenza a nuestro corazón, no solo por la clase de vida que llevan, y no solo cómo han enlodado la situación en la familia, pero pensando en cuál va a ser su destino eterno, ¿dónde van a terminar ellos con esa vida que llevan? Tenía razón. ¿Y qué les decía el hermano? Por eso digo, hermanos, la mejor senda, la senda segura para nosotros, para andar en esta vida, no es como alguien dijo por ahí, no acepto un no por respuesta. No es esa, hermano. No es esa. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, ¿se acuerdan? Ellos le dijeron, enséñanos a orar. Ustedes van a orar así, les dijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Tú reina, Señor. Tú dirige, tú controla. Hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y como se hace en la tierra, que se haga en mi vida, en la vida de mi familia. Es duro, hermanos. El otro día leí una frase muy cierta. Cuando pides que se haga la voluntad de Dios, no tengas miedo, pero agárrate bien. Agárrate bien. Porque a veces la voluntad de Dios nos sacude, pero siempre es la mejor senda, hermano. Siempre es la mejor senda. Ezequías sabe por palabra de Dios que va a morir, que Dios decidió llevarlo al cielo, y él llora y suplica y ruega a Dios, y Dios le añade 15 años. Y 2 o 3 años después nace un niño que llegó a ser un terrible, ¿qué palabra usar aquí? Que enseña a Israel a andar en los caminos malos, y su hijo aprende de él, y a pesar que se arrepintió, el hijo aprendió lo malo y no aprendió el arrepentirse, y esto siguió por generaciones, porque usted ve después de Josías, ya no me da tiempo, pero si ve después de Josías, ese patrón siguió repitiéndose hasta que Dios se cansó y los entregó en manos de los que los esclavizaron. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es lo que oró nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22:42, cuando en el huerto de Getsemaní oró diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y le leí lo que dice el Salmo 106, les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos, así que siempre va a ser mejor, hermanos, someterse a la bendita voluntad de Dios. Siempre va a ser mejor. Porque le doy un último dato y con esto cierro, hermanos. De la descendencia de ellos nació un hombre después de Josías. Pasaron algunas generaciones, de entre sus nietos creo que fue, y entonces llegó al trono un hombre llamado Joacim, que en la Biblia es llamado también
en el libro del profeta Jeremías le llama Conías o Jeconías. Pero mire las palabras, ya no le voy a leer todos los pasajes, pero las palabras que dice sobre él la Biblia. Jeremías 22, 21. Búsquelo conmigo, por favor. Jeremías 22, 21. Jeremías habla de este hombre. Te he hablado en tus prosperidades. Jeremías 22, 21. Mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino de tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieron dolores? Dolor como mujer que está de parto. Vivo yo, dice Jehová, que Siconías, aquí está este descendiente de Josías, Siconías, hijo de Joacim, rey de Judá, ahí usted lo va a encontrar, de entre los descendientes de Josías aparece Joacim. Y miren lo que dice de este otro: Siconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Y mire, el 28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? ¿Y sabe por qué, hermano? Por la idolatría. Por toda esa ascendencia tan pagana, tan enredada en la basura de la idolatría y de la inmoralidad que acompaña a la idolatría. Y por fin llega este hombre que hizo cosas terribles también. Y el verso 29, tierra, tierra, oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. ¿Por qué cree usted que es privado de descendencia? Porque Dios se cansa y dice, ¿para qué quiero que siga esa misma línea tan perversa? Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Fue el tiempo cuando Dios se hartó y dijo, no más, este hombre no tendrá descendencia, es tan perverso y nada próspero le sucederá. Eso es lo que sucede cuando las vidas se empeñan en apartarse de Dios y en hacer toda la basura que estos hicieron. Ahora, finalizo con esto, hermanos. Hay gente que dice, cuando leen las historias, oiga, pero hay historias muy fuertes en la Biblia, que cuando uno las lee dice, pero ¿qué es esto? Es que sabe, Dios no encubre el mal de los que hacen mal, ni aún de los que son llamados pueblo de Dios. Dios nunca encubre. Pero si alguien se pregunta, ¿por qué están las historias ahí? Primero por eso, porque Dios no encubre a nadie. Igual escribe las historias de los hombres y mujeres virtuosos que buscaron al Señor, pero también esto otro. ¿Y cuál es el propósito? Que aprendamos que el mal siempre tiene consecuencias terribles y que vivir mal siempre trae consecuencias terribles y que buscar a Dios y escoger la senda de la vida siempre es deseable porque trae bendición. ¿Cómo terminan los hombres que aman a Dios de todo su corazón, que le aman y que siguen en sus caminos? ¿Y cómo termina el que anda mal? Ay del malo, mal le irá, dice la Biblia. Así que las historias de los reyes, hermanos, nos enseñan esto. Y es entonces por qué uno se da cuenta que David fue amado de Dios, porque cuando la Biblia dice que se encontró un varón conforme a su corazón, no es porque fuera perfecto, no es porque no cometía errores, de hecho los cometió, pero así como podía cometer errores, tenía corazón para arrepentirse y volver a Dios. No hay un pasaje tan hermoso de un arrepentimiento puro, genuino, que no busque excusas, como el Salmo 51.
de un hombre íntegro que sabe arrepentirse, reconocer que hizo mal y volver a Dios. Las historias de los reyes nos enseñan eso y nos enseñan que amar a Dios y honrarlo, servir a Dios con integridad, levantarnos y buscarlo cuando hemos fallado, siempre trae la bendición de Dios. Aún de Manasés, ¿se acuerda? Cuando él se humilló estando en angustias, Dios lo bendijo. ¿Cuánto más nosotros que lo hemos conocido a él? Así que nunca se quede atorado cuando ha tropezado delante de Dios. Levántese en el nombre del Señor y busquemos al Señor, que es bueno y perdonador, es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ore conmigo, por favor. Padre, te damos gracias esta noche y te bendecimos, porque eres tan único, Dios. Y a veces las palabras faltan para describirte. Pero te bendecimos porque eres un Dios bueno y perdonador, lleno de gracia y de verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el amado del cielo, que tomó nuestro lugar. Te damos gracias y te bendecimos por ello. Señor, enséñanos con tu palabra, que sea una semilla que cae en buena tierra y lleve fruto en aquello para lo cual tú le envías hoy. Que haya un santo temor de Dios en nuestro corazón, que nos aparte del mal. Y haya un deseo grande de hacer lo bueno, Señor, para que tú nos bendigas, para que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Ayúdanos. Yo ruego ahora por los que están aquí presentes y los que oyen a través de las redes sociales, oh Dios. Si hay algún corazón ahí que se ha alejado del Señor, Señor, dale la fuerza y la entereza de arrepentido volver a ti, ponerse bajo tus pies, apelar a la misericordia divina, acercarse, como dice tu palabra, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así como está con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, le suplico que tome un momentito para hablar con Dios. Yo no sé la situación de su corazón ahora mismo, pero Dios la sabe. Y si Dios le ha hablado a través de alguna de estas palabras, de alguna de esas historias, hable con el Señor ahí. Padre, te suplico que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a cada uno de nuestros corazones hoy. Y aún más adelante, Señor, aún más adelante, te ruego que cumplas tu propósito, que tu palabra corra y sea glorificada, que los corazones se vuelvan a ti, que para eso nos es dada tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.